Bendiciones, hermano. Dios le siga bendiciendo. Me gustaría cariñosamente y respetuosamente hacer un pequeño comentario y un pequeño análisis acerca de un hombre que en las redes sociales le dicen el teólogo de la calle. Es así como cariñosamente muchas personas le dicen. Y este hombre que le dicen el teólogo de la calle, muchos cristianos pues se acercan a él para hacerle entrevistas y hacerle diversidades de preguntas en relación a la Biblia. Yo llevo un poco de tiempo escuchando pues las respuestas que da este hombre en la cual le llaman el teólogo de la calle. Este hombre se llama Jorge Holguín, Jorge Holguín, y me parece que es de Venezuela. Pues yo quiero hacer un análisis y un pequeño comentario porque encontré bastante interesante un tema que a él le hicieron, una pregunta que a él le hicieron, y me parece bastante interesante la forma y la manera como él lo respondió. Y lo que yo voy a hacer es reforzar un poquito más, pues, la respuesta y la contestación que él dio a la pregunta que le hicieron a él, que tiene que ver con el pecado. ¿Qué piensa él acerca del pecado? Y lo primero que él respondió es Evangelio según San Juan 1:29. Cuando Jesús, cuando Juan dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pues vamos a analizar la palabra quita. La palabra quita, el verbo quitar, que habla Juan, Evangelio según San Juan 1:29. No voy a presentar nada más el video. Lo que yo voy a hacer es presentar el audio. El audio solamente, ¿ok? Vamos entonces con el audio y nada que ver con asuntos personales ni privados. Nada, solamente un asunto doctrinal, un comentario humildemente y respetuosamente y un pequeño análisis sobre la respuesta que él da. ¿Ok? Vamos con el audio. El contenido que vamos a llevar es literalmente hablando sobre el pecado. Lo más actual del pecado es lo siguiente. Con esto, muchos van a decir, se enloqueció el teólogo. Se chifló y ahora sí comprobamos que es un hereje. Pero literalmente el pecado en este instante no existe. Ahora lo voy a explicar con la Biblia. La Biblia dice que Jesús apareció para quitar el pecado del medio. Uno. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita. La palabra etimológica y hermenéutica y exegética para quita es desaparecer completamente. Y si Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, lo quitó. Uno. Dos. El arrepentimiento trae perdón del pecado. También lo borra. Porque si a usted la perdona por sus pecados, esos pecados, según Miqueas, van al fondo del mar y no existen más. Literalmente, para un hijo de Dios, el pecado no existe. Vámonos a otro punto. ¿Qué es a lo que la Biblia llama pecado? La raíz de esa palabra aparece cuando el apóstol San Pablo dice, así que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, el pecado trajo la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Pablo dice que el pecado entró por un hombre, pero la que pecó fue Eva. Entonces hay que... Pablo está relacionando a Adán y Eva como un solo hombre. Permíteme aclarar un poquito lo que él está queriendo expresar con Adán y Eva.
en el libro de Génesis. El pecado sí lo cometió Eva. La acción física de cometer el pecado, lo que conocemos la infracción o el delito o la transgresión, como quieras llamarle, lo cometió Eva. Pero dentro del capítulo 2 de Génesis, Dios responsabiliza mucho más al hombre, no tanto a la mujer. Dios le dio la responsabilidad al hombre de cuidar el huerto, de proteger el huerto y también de cuidar a su compañera. Para que entonces, ¿por qué razón? Porque las instrucciones de que no pecara se la entregó primero a Adán. Por eso es que Pablo entonces dice en Romanos capítulo 5, hablando de Adán y Eva, pues está expresando que el pecado entró por un hombre. Claro, está expresando ambos a la misma vez, pero está expresando un hombre a causa de la responsabilidad que Dios le entregó primero al hombre. Ok, vamos a continuar, que ya mismo voy a analizar la palabra quitar. Ok, Porque la que pecó fue Eva, no Adán. Pero Pablo dice que fue un hombre. Lo que nos está diciendo no es que nos confundamos, sino que el pecado entró por esa pareja. Ahora, ¿cuál fue el pecado? El pecado fue la desobediencia a Dios. ok, me gustaría analizar esta palabra que él dice, no con intención de desacreditar, calumniar, difamar, condenar, descalificar. Esa no es mi intención. Ustedes me conocen. Yo creo que muchos de las enseñanzas que él está dando están bastante bien. Quizás de las enseñanzas y respuestas que él da a las preguntas que él recibe de los cristianos, quizás hay otras enseñanzas que él responde, pues que quizás no estoy muy de acuerdo, pero me pareció bastante bien la respuesta que él da y yo no vengo a descalificar, vengo a reforzar un poquito esta enseñanza y sobre todo lo más difícil de entender aquí no es la palabra quitar. En el Evangelio según San Juan 1:29, cuando él mencionó, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. La palabra quitar no es tanto expresarla y definirla. Aquí lo más difícil entender es la palabra pecado. Porque muchos de la iglesia piensan que pecado es una acción, es un verbo. Y aparentemente dentro del punto de vista, haciendo un análisis del griego, aquí Cristo no ha quitado el pecado de transgresión o de comisión o lo que llamamos también el pecado de, vamos a bien, el pecado de transgresión o comisión o el pecado de la acción, vamos a ponerlo así, las obras de la carne, lo que Pablo habla en Gálatas, las obras de la carne y los deseos de la carne, fornicación, adulterio, idolatría, mentira, orgullo, engaño, robo y mucha más. Eso Cristo no lo vino a quitar, pero sí Él vino a quitar algo, de acuerdo a Evangelio según San Juan 1:29, cuando dice, he aquí el Cordero que quita el pecado. Él vino a quitar los efectos y los resultados o la consecuencia del pecado de transgresión. ¿Ve? Él no quitó el pecado de transgresión, él quitó los efectos y los resultados que se obtienen, del pecado de transgresión. ¿Ok? Porque el pecado de transgresión que cometió Adán y Eva obtuvo un resultado y es que entró la muerte, como dice Pablo en Romanos 5:12 y en Romanos 5:16 también lo expresa.
también lo expresa en Romanos 5:16, Romanos 5:12 y Romanos 5:16, que entró la muerte y la condenación. Pero Cristo no quitó lo que conocemos, el pecado de concupiscencia. Todavía la concupiscencia nosotros la cargamos en nuestro cuerpo de humillación, como Pablo expresa en Romanos. Romanos también expresa el cuerpo de muerte o el cuerpo del pecado. Todavía cargamos con esa naturaleza, con esa inclinación, esa tendencia del pecado, lo cargamos. Pero como Adán y Eva, el delito que cometió, por eso es que Romanos 5:16 está expresando: por un solo pecado que cometió el hombre entró la muerte y la condenación. ¿Cuál es ese un solo pecado? De acuerdo a Romanos 5:16. Romanos 5:16, por un solo pecado. Pues número uno, el pecado de la desobediencia y el pecado de la transgresión, transgredir. No tanto la desobediencia, también la transgresión, ¿ok? Transgredir. Es ahí donde entró el pecado. Pero lo más difícil para muchos cristianos es entender ese tipo de pecado. Porque nosotros ya hemos entendido con la palabra pecado, comprendemos y interpretamos que se habla de las obras de la carne, los deseos, y no cabe duda que las obras de la carne y los deseos de la carne que Pablo menciona en el libro de Gálatas, adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, herejía, robo, adulterio, pleito, contienda, ira, celos y mucho más. Ese tipo de pecados que ya conocemos viene siendo el resultado que se obtuvo a causa del pecado original, a causa del pecado que se cometió Adán y Eva. Dice Romanos 5:12 que el pecado entró. Entonces ese pecado que entró es la causa y el resultado de los muchos pecados que nosotros conocemos, muchos pecados que Pablo menciona en Gálatas, pues la causa y el motivo de los muchos pecados que el hombre comete vino a causa del pecado de Romanos 5:12 que entró. El pecado entró. Entonces el pecado entró por un hombre, sí, es cierto, pero el pecado entró por un solo pecado, como menciona Pablo. Romanos 5:16, un solo pecado. Ese un solo pecado es la transgresión. Y lo que Cristo quitó completamente es los efectos y los resultados. Por eso es que Pablo dice en línea, siguiendo siguiendo el contexto y el contexto delante y el después, pues Pablo dice en Romanos 6:23, Romanos 6:23, la paga de pecado es muerte. Hay un resultado. La transgresión del pecado de Adán y Eva trajo un resultado. ¿Tú me entiendes? Trajo una consecuencia. El pecado que entró a causa de la transgresión del pecado de Adán, repito, el pecado que entró, Romanos 5:12, a causa de la transgresión de Adán y Eva y también de la desobediencia también, pues ese pecado engendró, ¿qué fue lo que engendró ese pecado? Pues lo que Pablo menciona en Gálatas, que el hombre se convirtiera en un pecador, en un transgresor, que el hombre se convirtiera en un transgresor. Y el pecado también trajo como resultado lo que dice la ley de Moisés en Deuteronomio 28:16. Deuteronomio 28:16.
que viene siendo la maldición. Y según el contexto de Deuteronomio 28:16, el contexto, versículo 1, si nos vamos a ver versículo 1, dice: si obedece la voz de Dios, poniendo por obra y guardando los mandamientos que Dios te dice que lo haga, vendrá sobre ti bendición. Pero en el versículo 15 en adelante, dice lo contrario. Pero si no obedece, pues cuando hablamos de obedecer, que él lo va a decir ya mismo, o lo dijo, la palabra obedecer la palabra obedecer o desobedecer, que es lo que quiero decir. Desobedecer del griego es paracoe, que significa, número uno, oír y luego poner al lado. Oír a Dios unas instrucciones, pero a la misma vez poner al lado las instrucciones. Ignorar a Dios, rechazar a Dios, rechazar el mandamiento, la voz de Dios, que fue lo que cometió Adán y Eva en el principio. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor. Vamos a escuchar un poquito más del audio para ir a Evangelio según San Juan y analizar un poco la palabra quitar, ¿ok? Que es la palabra quitar, cuando él expresa eso en el libro de Evangelio según San Juan. Se chifló y ahora sí comprobamos que es un hereje. Pero literalmente el pecado en este instante no existe. Ahora lo voy a explicar con la Biblia. La Biblia dice que Jesús apareció para quitar el pecado del medio. Uno, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita. La palabra etimológica y hermenéutica y exegética para quita es desaparecer completamente. Ok, vamos a analizar esto. Airo. La palabra quita del griego es airo, que tiene un significado que es, número uno, alzar. Número dos, levantar. Número tres, llevar. ¿Ok? Como que llevar. Entonces, cuando hablamos de quitar, tenemos que comprender que Juan el Bautista, o sea, Juan, estaba presentando a Cristo y estaba diciéndole a los judíos, al pueblo: he aquí el Cordero que viene a quitar. Y cuando dice he aquí el Cordero que viene a quitar, está expresando algo que él va a quitar seguro. Claro, mediante su resurrección, mediante el sacrificio que él va a realizar. En aquel momento Cristo le estaba quitando el pecado. Una vez Cristo murió y resucitó, se logra el objetivo, se logra completamente el objetivo, que el objetivo viene siendo quitar el pecado, que ahí usa un participio nominativo en el griego, que viene siendo ha quitado. O el verbo quitó, de las dos formas está bien usar el verbo perfecto quitó, o conjugarlo de esta manera. Cristo ha quitado el pecado. El verbo quitar indica como separar algo del hombre, hacer una separación, quitar algo, con otro motivo que en el griego también lo lleva a otra palabra, que es llevar, que eso es bien importante, la palabra llevar, no solamente quitar, sino llevar. Ok, voy a darte un ejemplo. Voy a quitar esta Biblia con la opción y el propósito o la finalidad de llevármela. Estoy dando un ejemplo. Que estoy quitando algo de un lugar, que en este caso quitando algo del hombre, algo que el hombre tiene adentro, ¿ok? Esa es la palabra quitar. Voy a quitar del hombre algo que el hombre posee, que lo tiene, que posee el hombre, lo voy a quitar. Y la segunda palabra, que es la palabra llevar. Y cuando habla de llevar, es se lo llevo.
al llevárselo, indica que el hombre no posee lo que tenía. Ya desapareció, ya desapareció. Entonces, la combinación del verbo quitar con la otra palabra, que el otro verbo más, que es llevar, la combinación de ambas palabras indica desaparecer completamente. Completamente desaparecer, llevar algo. Ahora, la parte más difícil de muchos de nosotros como cristianos interpretar, pues viene siendo la palabra pecado. Porque la palabra pecado aquí nada tiene que ver con una acción de transgresión. Antes de yo traducir o interpretar la palabra pecado, lo que quitó Cristo es los resultados y las consecuencias de la transgresión que cometió Adán, para que nosotros como creyentes, hoy en día como cristianos, en la vana humanidad, en nuestra debilidad humana de la carne, en nuestra vana debilidad de la concupiscencia que tenemos en la parte humana, cuando pecamos en un pecado de transgresión o de comisión o de la concupiscencia, pues de la forma como Adán cometió un pecado, que lo dice aquí en Romanos 5:16. Vamos a verlo aquí. Romanos 5:16 dice: el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Viste? Un solo pecado. Y dice para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Entonces, cuando dice muchas transgresiones, ¿qué significa eso? Pues vamos a analizar esto. Versículo 17. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno. ¿Qué significa eso? Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte. ¿Qué significa muerte? Separamiento del hombre hacia Dios. Pues si por la transgresión, está hablando de transgresión. ¿Ve? Transgresión. Entonces, ¿qué es lo que Cristo realmente en la cruz, de acuerdo a Evangelio según San Juan 1:29, quitó? Pues quitó, número uno, los efectos y los resultados o las consecuencias de la transgresión del pecado, que trajo muerte, trajo condenación a los hombres, trajo muerte, trajo condenación, ¿tú me entiendes? Y como dice Deuteronomio 28, 16 y 17, que si no obedeces a Dios, pues el resultado es pues castigo, o el resultado viene siendo lo que llamamos la palabra maldición, como dice Pablo en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces vamos a definir esto, vamos a concluir. ¿Qué quito? ¿Qué quito? Quito, número uno, los efectos y los resultados o la consecuencia de la transgresión que cometió Adán en un principio. ¿Y cuáles son los efectos y los resultados y la consecuencia? Castigo, maldición, condenación, juicio, la ira de Dios, muerte, todo eso. Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, Romanos 8, 1 y 2, ahora pues ninguna, viste, hay una negación, un negativo fuerte, ninguna condenación hay para lo que está en Cristo Jesús. Pues eso fue lo que quitó. Pero cuando hablamos de pecado, la palabra pecado aquí no hace referencia en nada a muchos pecados. No, la palabra pecado aquí es, Pablo lo interpreta en Romanos 6:14, con una palabra, Romanos 6:14, que dice Pablo en Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará más de ti. ¿Qué significa enseñorear? Cuando dice el pecado no se enseñorear, enseñorear, la palabra griega kurieu del griego,
que viene siendo amo, un amo. Número dos, un señor, un amo o un señor. El pecado no tiene nada que ver con una acción moral. El pecado tiene que ver con un agente, tiene que ver con un amo, un señor que se enseñorea. Es completamente un sustantivo abstracto. Es completamente un sustantivo abstracto. Es como yo decir, por ejemplo, ustedes me ven a mí, voy a tomarme a mí como un ejemplo. Yo voy a decir, yo soy el pecado. Estoy tomando un ejemplo. Mm. Entonces, al yo decir que yo soy el pecado, yo estoy queriendo expresar que yo soy el que hago que todo el mundo peque. Yo soy el que hago que todo el mundo peque. Y el que todo el mundo tenga condenación. ¿Me entiendes? Entonces, la raíz aquí es ese tipo de pecado. Ese tipo de pecado que hace que todo el mundo peque y todo el mundo esté en desobediencia y en rebelión contra Dios, en una rebelión. Ese tipo de pecado es un sustantivo abstracto nominativo, que en el griego, ese tipo de pecado en griego es hamaltía. Y hamaltía no tiene nada que ver con muchos pecados, como muchos le entendemos: pecado de adulterio, pecado de fornicación, pecado de lujuria, lascivia, pecado de aquello, pecado de beber, pecado. No, no, no. Los muchos pecados son son lo que vamos a hablar claro. Los muchos pecados que habla Pablo en Gálatas, los muchos pecados, es y fue los resultados de ese pecado. Los muchos pecados vienen como los resultados y la consecuencia del pecado que Juan está hablando, de ese primer pecado que engendró. En otras palabras, el pecado que Juan está hablando ahí es un pecado completamente abstracto. Y la palabra abstracto no se ve, no se ve. Pero cuando Pablo menciona muchos pecados, que es la transgresión, y dice, y manifiestas son las obras de la carne, está expresando algo que se puede percibir, se puede ver. Tú puedes ver y percibir muchos pecados. Pero cuando Juan está hablando de pecado ahí, no es un pecado que tú puedas ver. Está, Juan lo está interpretando como un agente, como un señor que se enseñorea, que es la raíz, la base principal que hace que muchos cometan muchos pecados, que muchos estén bajo rebelión contra Dios. Ese es el tipo de pecado que fue quitado del medio, como dice este hombre, que fue quitado. Entonces fue quitado con la intención para que ese pecado no se enseñoree más del hombre y podamos tener accesibilidad, como dice Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos entrada libremente. Ya no tenemos la condenación del pecado encima de nosotros, porque Cristo nos justificó, nos perdonó y sacó ese poder. El pecado que está mencionando Juan es un poder que nada tiene que ver con muchos pecados. Y ese poder es lo que Juan expresa que Cristo quitó. Y la palabra quitó expresa del griego airos. Quitar, levantar, quitar, que la palabra quitar es como separar, mover para levantar y con la intención de llevar. Y cuando algo es llevado, significa se llevó. ¿Ve? Cuando algo es quitado, levantado y llevar, el verbo llevar, llevado, ¿ve? Me llevó la Biblia. ¿Ve? ¿Ve? Me llevó la pizarra. ¡Ey! Regrésame la pizarra. Me llevó la pizarra. Cuando algo se dice que es llevar, quitar es como mover al lado, separar, ¿verdad? Y llevar es como que se llevó y ya yo no tengo accesibilidad a lo que yo tenía. Entonces el verbo quitar o quito significa desaparecer completo, que ya el hombre no tiene ese pecado. Pero no significa que Cristo quitó la concupiscencia o la transgresión
Todavía el hombre en este cuerpo de pecado y en la debilidad humana sigue cargando con la tendencia al pecado de comisión y de transgresión. Todavía cometemos el pecado de transgresión y de concupiscencia. Pero Cristo quitó los resultados y la consecuencia de la transgresión. Quiere decir que cuando en la parte humana, el cristiano, en la parte humana cometemos transgresión o comisión, los efectos y los resultados que se obtienen, que viene siendo condenación, juicio, ira, muerte, ¿verdad? Y podemos añadir más, maldición, pues esos resultados han sido quitados para nosotros tener la libertad de entrar a la presencia de Dios libremente y darle gracias a Dios. Pero en la parte humana seguimos teniendo esa tendencia a la carne. Pero ha sido quitado los resultados, los efectos y las consecuencias del pecado, que es la muerte, la condenación, el castigo, ha sido quitado. Y Pablo concluye en Romanos 8:2. Ahora pues ninguna, viste, usa un negativo fuerte, ninguna condenación hay para lo que está en Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado, me ha quitado o librado de la ley del pecado. ¿Qué ha sido quitado? Número 1, la ley del pecado. Las consecuencias y los resultados que se obtienen de la transgresión. Pero la transgresión y la concupiscencia no es quitada. La única forma que la concupiscencia es quitada y la carne es quitada es cuando venga Cristo en el arrebatamiento y tengamos una transformación de este cuerpo a un cuerpo espiritual. Y ahí es quitado completamente. ¿Ok? Ok. Dios te bendiga. Que la paz del Señor sea contigo. Voy a hacer otro mensaje en Apocalipsis y voy a prepararme para hacer otro mensaje. Bendiciones en el nombre del Señor. Lo más importante es que cuando Pablo dice en Romanos 6:14, el pecado no se enseñará, está hablando de un poder, que es lo que Juan habla, ese pecado como un poder, no como muchos pecados. Ese pecado como un poder que se enseñorea ha sido quitada del hombre, removida, quitada del hombre. Y la otra palabra es llevar, para llevársela. Se la llevó. Ay, Dios mío, tenía la pizaja aquí, vino alguien y se la llevó, ahora no la tengo conmigo. Y eso es bien importante, la quitó con la intención de llevársela de una vez y por todas en el nombre del Señor, para ser libre de ese pecado permanentemente. ¿Ok? Entonces dice aquí, pues no están bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado, que acusa, que juzga al hombre de ser un pecador. No estamos bajo ese tipo de ley del pecado, sino bajo la gracia. Y cuando dice gracia, pues la gracia viene siendo. En el griego la palabra gracia aparece como charis, que es interpretada como la bondad de Dios. La bondad y la misericordia que Dios tiene con el hombre. Y como dice Pablo en Romanos 5, 8 y 9. Como dice Pablo, Romanos 5, 8 y 9, y termino con esto, ¿ok? Termino con esto. Siendo pecadores, Cristo muestra su amor. Siendo pecadores. A veces teniendo actos de pecado nosotros, en la concupiscencia, Cristo muestra su amor y su bondad que nos perdonó. Y si hay perdón, el pecado es removido para que Cristo nos justifique y nos declare justo a nosotros. Así que gracia no es libertinaje, es el amor y la bondad que Cristo tuvo conmigo para que nuestras debilidades humanas que tengamos, no podamos alcanzar lo que llamamos la condenación y la maldición. La maldición ha sido quitada, pero estamos hablando en el creyente, el que ha creído, porque este mundo, los hombres de este mundo todavía continúan con la maldición y necesitan de Cristo. ¿Ok? Dios te bendiga, un abrazo, y yo bendigo a este hombre. Lo bendigo. Hay que aprender a amar y a bendecir, porque Dios le da gracia a él también. ¿Ok? Te pregunto, ¿lo ofendí? No. Te pregunto, ¿lo insulté? ¿Lo avergoncé? Tampoco. No. ¿Lo condené? Tampoco. Solamente es un mensaje parcial de reflexión. ¿Ok? Bendiciones. Dios te bendiga.